Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reporte COVID para la región de Aysén, correspondiente a este miércoles 21 de abril. Nos acompañan por parte del Servicio de Salud Aysén el doctor Franklin Fournier y la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todos. Hoy ya 21 de abril, 197 casos presenta la región de Aysén, mientras que se han entregado 38 altas médicas durante la jornada del día de ayer, correspondientes principalmente a 11 pacientes de la comuna de Coyhaique, 11 de Cisnes, 8 de Chilechico, 5 de Guaitecas, 2 de Ibáñez y 1 de Aysén, con un total de 4.790 casos para COVID-19 entre PCR positiva y casos probables, además de los antígenos positivos que se han incorporado como casos positivos a partir de hace un mes, por lo menos en la región de Aysén. La mayor tasa de incidencia o porcentaje de casos se encuentran principalmente en la comuna de Coyhaique, Aysén y Cisnes con un 6%, con una positividad del 5,3%. En relación a avance de cobertura, comentarles a ustedes que llevamos un 54% de avance en primera dosis y un 42% de avance en segunda dosis. Importante continuar incentivando a nuestros adultos mayores, principalmente los mayores de 60, que son los que hoy día están haciendo uso de una cama crítica en el Hospital Regional Coyhaique por COVID-19. A esas personas hoy día tenemos un 77% de avance en primera dosis y un 71% de avance en segunda dosis. Queda un número importante. El 80% es el desafío, pero sin duda alguna que necesitamos vacunar al 100% de las personas mayores de 60 años. Y aquel grupo mayor a 47 años que también, ¿no es cierto?, le corresponde su dosis de vacunación, también los incitamos y los motivamos a vacunarse contra el COVID-19. 420 personas permanecen en cuarentena, 110 por haber ingresado o salido de la región. Hace como un mes atrás eran alrededor de 400 personas las que permanecían en cuarentena por haber ingresado o salido de la región y venían sin PCR. Hoy día son solo 110, por lo tanto se ha notado inmediatamente el efecto post-retorno, ¿verdad?, de vacaciones, pero principalmente que el resto de las comunas o de las regiones se encuentren en cuarentena y ya no se pueda, ¿no es cierto?, viajar a esas localidades. En relación a las residencias sanitarias, hay 63 pacientes haciendo uso de ellas. Tenemos residencias, 3 en Coyhaique, una en Chilechico y una en la comuna de Guaitecas, precisamente en la localidad de Melinca. En relación al estado de salud, hay 16 pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID-19, de los cuales 10 están en medicina y 6 se encuentran conectados en ventilación mecánica invasiva. En relación a los casos fuera de reporte, de acuerdo al registro de los exámenes procesados durante la jornada del día de ayer, hay 41 nuevos casos con PCR positiva, de los cuales 19 pertenecen a la comuna de Aysén, 12 a Coyhaique, 6 a Cisnes, 2 a Chilechico, 1 de Guaitecas y 1 de Cochrane. En relación a los casos probables, hay 9 casos probables correspondientes a 7 de Coyhaique, 1 de Cisnes y 1 de Aysén. Por lo tanto, fuera de reporte hay 50 nuevos casos, de los cuales principalmente se encuentran localizados en la comuna de Aysén y Coyhaique. Aysén a tomar las medidas preventivas, a seguir con la utilización de la mascarilla, que tan bien, ¿no es cierto?, lo estaban haciendo durante las últimas semanas. Por favor, no descuidar las medidas preventivas y si tiene cualquier síntoma, consultar rápidamente en el SAPU o en el centro de salud, en el hospital de Aysén. Y por supuesto, acudir a la búsqueda activa. Es la única manera que tenemos de frenar el avance de la pandemia en esa comuna. De lo contrario, tendremos que seguir retrocediendo. Contarles también que hoy día temprano tuve contacto con el sector de la Junta. Tenemos un brote en la barrera del ingreso a la región de Aysén, razón por la cual se ha renovado completamente el equipo de las distintas
instituciones que participan o colaboran en ella. Agradecer al municipio de Cisne, a su alcaldesa subrogante, ¿verdad?, que nos apoyó con personal en comisión de servicio, y al CEFAM también, que nos apoyó con una funcionaria mientras se despliegan nuestros equipos que deberían estar a puertas de llegar y hacer uso nuevamente de la barrera sanitaria. Doctor Fournier. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan una vez más. Solamente quisiera detallar un poco la información entregada por la Seremi antes de comenzar con el reporte que realizamos siempre desde el Servicio de Salud, y es con respecto a los pacientes hospitalizados. Si bien, como bien dice nuestra Seremi, la mayoría de los pacientes son pacientes sobre 60 años, también tenemos obviamente personas de 50 y tantos, uno que otro de 40 y tantos. Hoy en día también tenemos personas de 30 años sin antecedentes de patologías crónicas que están siendo hospitalizadas tanto en la UCI con ventilación mecánica invasiva como en el servicio de medicina en cuidados medios con requerimientos de oxígeno. Y eso es súper importante que todos quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, lo sepan, para que transmitamos esta comunicación del riesgo y que no vayamos a establecer una falsa sensación de que solo los viejitos les da esto. Si es que se puede llamar viejito a una persona de 50 y tantos años, hoy en día es una persona joven teniendo en cuenta la esperanza de vida que tenemos los chilenos. Eso quiero dejarlo bien recalcado, por favor. Esto es un riesgo para todos. Evidentemente, para una persona mayor de 60 años hay más probabilidad de que tenga enfermedades crónicas, de que se descompense más fácilmente y que caiga en una situación de gravedad que requiera cuidados medios o críticos. Pero eso no ha excluido durante todo este tiempo de pandemia que tengamos personas jóvenes. Y hoy en día tenemos también personas jóvenes hospitalizadas, graves, en nuestro Hospital Regional Coyhaique. Por favor, quienes nos ven, quienes nos escuchan, ayúdenos a transmitir esta información, que tengamos todos la información verídica y que podamos de esa forma tomar las decisiones responsables para con nosotros mismos y para con nuestras familias. Paso a dar el reporte entonces de nuestra red asistencial. Tal como había mencionado el día lunes ya, tenemos una gran cantidad de kits para los procesamientos en los laboratorios de biología molecular para las muestras. Tenemos 13.000 kits entre el Hospital Regional Coyhaique y Laboratorio SIVA. Como ustedes saben, estos kits se están reponiendo constantemente todas las semanas y con eso contamos con un colchón bastante grande, bastante amplio, para poder dar cabida a todos quienes requieran la PCR, sean sintomáticos, sean asintomáticos o sea quienes requieran alguna hospitalización o algún procedimiento. ¿Ya? Así que en ese sentido transmito tranquilidad. Con respecto a estos últimos 2 días, ya que, como ustedes saben, el reporte que se realiza el día lunes tiene corte de datos, o sea, nosotros juntamos los datos hasta el lunes en la mañana, a primera hora, por lo tanto, el reporte es del día lunes, no incluye de lo del lunes. Hoy día, lo que llevamos en estos 2 días, lunes y martes, es un total de casos nuevos de 83. 83 casos nuevos. 33 el lunes, 50 el martes. De estos, 46 por PCR positivo, 17 por técnica de antígeno, que es otro procedimiento diagnóstico que da también positivos para que todos ustedes lo tengan claro, y 20 casos probables. La distribución en nuestras comunas es que son 28 en Coyhaique, 27 en Aysén, 1 en la comuna de Guaytecas. Nuevamente felicito a la comunidad de Guaytecas porque realmente se preocuparon mucho de su cuidado y del cuidado de su familia. Así que bien ahí, súper bien. 11 de la comuna de Cisnes, 3 de la comuna de Chile Chico, 13 en la comuna de Cochrane, en donde lamentablemente tenemos un brote bastante importante asociado a una institución pública. Y esas serían las comunas que tienen casos nuevos durante esta semana, entre lunes y martes. ¿Ya? Esto de 357 determinaciones que se han realizado en estos 2 días en el Hospital Regional Coyhaique y 304 en el Laboratorio SIVA, que nos da un total de 661 determinaciones. ¿Ya? Para detallar por las comunidades más pequeñas, fuera de las comunas. ¿Ya? En Melinca, y acumulado al día de hoy, tenemos 12 casos activos, con 70 contactos estrechos. ¿Ya? En Maña Iguales tenemos un caso activo,
cuyos contactos estrechos están siendo determinados por investigación en este momento. En este momento se está investigando cuántos contactos estrechos tiene este caso nuevo. 6 casos nuevos, o casos totales, perdón, en Valle Simpson, que también están en investigación. 2 casos activos en Cerro Castillo, con 5 contactos estrechos, y esas serían las localidades más pequeñas en donde nosotros tenemos Posta de Salud Rural que tienen casos nuevos, ¿ya? Con respecto a la comuna de Aysén, de estos casos que han aparecido nuevos, que ya informó la Seremi, que acabo de nombrar yo recién, una gran proporción de ellos corresponden a un brote laboral. Ahora, como obviamente sucede, es bastante lógico, esto ha llevado a que se han contagiado también grupos o miembros de las familias de estas personas y miembros de la comunidad que han tenido contacto sin tomar medidas de precaución, y eso evidentemente pudiese llevar a un empeoramiento de la situación. Por eso hago el llamado nuevamente a que no solamente en Aysén, sino que en todas nuestras comunidades tomemos las medidas de resguardo para la prevención del contagio. El uso de las mascarillas, como saben, hoy por hoy es el momento más importante, el más relevante, al igual, por supuesto, que el distanciamiento social, el lavado de manos y la ventilación de los espacios cerrados. Sabemos que las condiciones climáticas de nuestra región hace bastante complicado esto, pero es una medida que hay que tener en cuenta. La ventilación de los espacios cerrados de nuestras casas y también, obviamente, de nuestros puestos de trabajo, quienes están con trabajo presencial, ¿ya? Y obviamente, otra forma de prevención súper relevante hoy en día es la vacunación. Tenemos buenos números de vacunación comparados con el resto del país. Nuestro país además está en una buena posición de la vacunación, pero no debemos ser exitistas, no debemos confiarnos de esto. Debemos tener en cuenta que es necesario que nos vacunemos todos, quienes nos podamos vacunar, pero siempre con las 2 dosis. Solo a modo de ejemplos y para que todos ustedes lo tengan claro. Hasta el día de ayer que se hizo el cruce de información con la vacunación, al día de ayer habían 15 pacientes hospitalizados, ¿ya? 3 de estos contaban con una dosis de vacuna. Una sola, no las 2 dosis. Por distintas razones. Habían algunos que estaban atrasados, que no se habían colocado la segunda dosis, y otros que todavía no les correspondía la segunda dosis por el lapso de tiempo que tiene que pasar entre una dosis y otra. Los demás pacientes, los 12 restantes, no tenían vacunas. Muchos de ellos estando dentro del grupo objetivo que merecía vacunación. Eso nos muestra, en el fondo, que la vacunación es una herramienta efectiva que disminuye de forma muy, muy importante la posibilidad de enfermar gravemente y de requerir una hospitalización. Por favor, ayúdenos a difundir esa información. Se los pedimos de todo corazón. Con respecto al funcionamiento de nuestros hospitales de mayor complejidad, como es el Hospital de Puerto Aysén y el Hospital Regional Coyhaique, en el caso del Hospital de Puerto Aysén se mantiene el mismo paciente COVID positivo hospitalizado, que fue pesquisado en una búsqueda porque requería una hospitalización por otro motivo. Se le tomó la PCR para tomar los resguardos y resultó positivo, y obviamente se encuentra aislado y con buenas condiciones de salud, afortunadamente. Y la disponibilidad de camas, tenemos una buena disponibilidad de camas, 10 camas para adultos y 6 camas para niños en el caso de Puerto Aysén. En el caso del Hospital Regional Coyhaique tenemos, como dije hace un momento, 16 personas con PCR y antígeno positivos, hospitalizados, ¿ya? 10 de estas se encuentran en el servicio de medicina, 6 se encuentran en la UCI. Ahora, con respecto al estado de estos pacientes, de los que están en medicina, 5 se encuentran con naricera de bajo flujo, 3 con naricera de alto flujo, o sea, ya con un requerimiento mayor de oxígeno y con mucho riesgo de pasar a un estado de mayor gravedad, y 2 con oxígeno ambiental. Y en el caso de la UCI, los 6 pacientes que se encuentran hospitalizados, COVID positivo, se encuentran con ventilación mecánica invasiva. Por favor, tengamos esto en cuenta. Tenemos una
fragilidad en nuestro sistema de salud bastante importante. Ustedes saben que sucede un accidente, ingresan muchas personas por otras razones no COVID, se pasan a ocupar obviamente las camas porque necesitan la hospitalización. Además, el ingreso de personas con COVID, eso evidentemente nos puede llevar al colapso en algún momento. Así es que por favor les pido que tengamos en consideración todo esto para tomar los resguardos para nosotros y para nuestras familias. Eso es cuanto puedo decir con respecto a la red asistencial. Gracias, doctor Fournier. Sumarme al tema de la vacunación. Nuevamente queremos ser enfáticos hasta que literalmente entre por cansancio la motivación para irse a vacunar. Si bien es cierto, esta semana continuamos vacunando rezagados y personas mayores de 47 años, hay una población joven mayor de 16 o mayor de 18 que si tiene un índice de masa corporal mayor a 30, para que la gente lo entienda, que sea como gordita, y eso lo puede sacar o a través de una calculadora que usted, las que son computines, ¿verdad? Talla, peso, índice de masa corporal es igual. Si es 30 o mayor, puede irse a vacunar aun cuando no tenga la edad. Si no puede buscar su índice de masa corporal, pregunte en su posta o en su centro de salud o a alguien que le asesore en esa calculadora. También las personas que tienen alguna enfermedad o patología crónica, aun cuando sean jóvenes, también se pueden ir a vacunar. Así es que muy importante insistir en el proceso de vacunación contra el COVID-19, pero también, ojo, contra la influenza. Luis, ¿preguntas? Sí, Radio Las Nieves. Radio Las Nieves consulta, ¿es efectivo que se han generado focos importantes de contagios en empresas pesqueras de la comuna de Aysén? ¿Qué medidas se han tomado por parte de estas empresas y de la propia autoridad sanitaria? Sí, efectivamente hay un brote en una empresa, no sé si pesquera, pero del rubro obviamente, que no es del rubro acuícola. Sí es importante mencionarlo. Hemos tenido muchos brotes también, ¿verdad? A lo largo de la pandemia, brotes pequeños focalizados en el sector acuícola, pero que tienen la particularidad de que son brotes muy cerrados, porque la mayoría de sus trabajadores están literalmente confinados en gran parte del litoral. Pero en este caso tenemos de una empresa local de la localidad de Puerto Aysén y que involucra, por supuesto, y por ende a trabajadores de Puerto Aysén. Hubo unos primeros casos de unos pacientes sintomáticos, unos trabajadores de esa empresa sintomáticos y, perdón, que estoy con el celular, de la empresa sintomático que después al día siguiente el CEFAM hizo una búsqueda activa y encontró muchos más casos. Obviamente al ser residente esto inmediatamente genera la alta probabilidad de que existan contagios en sus grupos familiares y en sus grupos sociales de cada uno de estos trabajadores. Las medidas de la autoridad sanitaria son las mismas que se establecen en cualquier lugar de trabajo, hacer la investigación epidemiológica cuando son 2 o más se considera brote y por lo tanto se cierra la empresa hasta que, ¿no es cierto?, se pueda hacer un recambio de trabajadores o en el caso de que no se pueda, hasta que completen y terminen su cuarentena cada uno de los trabajadores de la empresa o el establecimiento que presenta el brote o el conglomerado. A su vez, ¿no es cierto?, el sumario sanitario correspondiente y esperando, por supuesto, el plan de mejora que debe ser asesorado por la mutualidad a la que está asociada esa empresa. Radio Santa María. Sí, Radio Santa María. Estuvo en la región de Aysén el ministro de Defensa, Baldo Procurica, quien visitó Cochrane, donde se reunió con militares. Hoy ya existe más de una veintena de militares contagiados. ¿Debería el ministro ser notificado para el inicio de una cuarentena o no se considera contacto estrecho? La definición de contacto estrecho es clara, ha sido publicada constantemente en cada una de las resoluciones del Ministerio de Salud. Cuando vino el ministro, existía ya, ¿no es cierto?, el antecedente del brote en Cochrane,
en el recinto militar que ellos tienen y por lo tanto se tomaron todas las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de riesgo que se pudiera asumir desde no solamente el ministro, sino que el resto de los funcionarios y trabajadores de ese cuerpo militar. Por lo tanto, el ministro ni el resto de personas que hoy día siguen trabajando y laborando, si lo hacen es porque no han sido consideradas contacto estrecho. Disculpen, me gustaría ahí aclarar para las dudas de la comunidad. Todo el testeo, la trazabilidad y la investigación de los casos la realizan los equipos técnicos, los funcionarios de salud de las distintas localidades. Por lo tanto, cada vez que ellos identifican a alguna persona que pudiese tener algún riesgo de contagio porque fue contacto estrecho, se comunican con estas personas para poder indicarles la cuarentena. Aquí la notificación no la hace la Seremi, no lo hacen los directivos del servicio para quienes puedan tener dudas de que, claro, porque es ministro, no se le comunica. No, esto lo hacen los equipos técnicos, miembros de la comunidad, tal como usted, tal como yo, y que tratamos de hacer la pega lo mejor posible pensando en la salud de nuestra comuna y de nuestra región, por supuesto. Así que eso para transmitirle tranquilidad. Y si es que evidentemente la investigación determina que el ministro o alguna otra autoridad estuvo en contacto con riesgo de contagio, será notificado como siempre se ha hecho. Gracias, doctor. Luis. Diario El Divisadero. ¿Cuál es el origen del brote en el Cuerpo Militar de Trabajo que está en Cochrane? ¿El paciente cero es de la región de Aysén o proviene de otra zona? Al mismo tiempo consulta cuántas camas críticas hay disponibles en el Hospital Regional de Coyhaique y en qué estado de salud se encuentra el paciente que fue trasladado hacia Punta Arenas. Con respecto a las camas críticas, tenemos 3 camas UCI disponibles en este momento, una cama UTI para pacientes no COVID disponible también, olvidé decirlo durante el reporte, y se están efectuando obviamente de forma constante todos los movimientos que sean necesarios de pacientes tanto intrarregionales, ya sea sacando pacientes del hospital para derivarlos al hospital de Puerto Aysén y a su vez del hospital de Puerto Aysén a los hospitales comunitarios, cosa de tener siempre camas disponibles en los distintos centros asistenciales que pudiesen ser necesitados por cualquier miembro de nuestra comunidad. Así también, traslados extrarregionales en los pacientes más complejos. Sabemos que tenemos solamente un centro asistencial con pacientes de alta complejidad, por lo tanto, en el caso de que se llenan o empiezan a llenarse, no necesariamente cuando ya están llenos, sino cuando empiezan a llenarse las unidades de pacientes críticos de nuestro hospital, se gestiona a nivel nacional el traslado de estos pacientes en donde haya camas disponibles. No podemos tampoco nosotros decir ya, este se va a Puerto Montt, este se va a Punta Arenas, este se va a Santiago, sino que es donde haya disponibilidad de camas. Tal como nosotros también hemos recibido cuando hemos estado holgados de pacientes, hemos recibido pacientes de Talcahuano, de Chiloé, de Punta Arenas, de la Araucanía, etc. Hemos recibido pacientes cuando nosotros hemos tenido disponibilidad de camas y en los demás centros asistenciales de nuestro país no existe esa disponibilidad. Con respecto al paciente de Punta Arenas, la verdad es que no tengo información de cómo se encontrará. La última información que supe es que se encontraba estable, pero en este momento no la tengo. Para no revivir la pregunta, sinceramente es eso. En relación al brote del CMT, del Cuerpo Militar en Cochrane, contarles que el caso cero, o el caso índice que genera un poco el brote en el Cuerpo Militar es precisamente, y tal y como lo menciona el medio, una persona de fuera de la región. En ese cuerpo trabajan también personas que no son residentes de Cochrane o de la región de Aysén, y esa persona, a pesar de que ingresó con PCR negativa, es importante recordar y recalcar nuevamente que desde la toma de la PCR hasta que ingresen a la región pasan por lo menos 3-4 días y por lo tanto ese periodo de ventana podrían efectivamente también infectarse en ese periodo, ¿verdad?, de 3-4 días. Si basta un segundo para descuidar las medidas, para que efectivamente nos contagiemos después de la toma del PCR. Por lo tanto, lo más probable es que la persona haya ingresado a la región, a su lugar de trabajo, en periodo de ventana con PCR negativa, y que se haya ido generando silenciosamente un brote
que tras el inicio de síntomas del caso cero, salió a la luz a través de una búsqueda activa en personas asintomáticas de ese cuerpo militar. Afortunadamente, es un brote cerrado que ya se está conteniendo y que ha generado la cuarentena de sus contactos estrechos. No hay más preguntas por parte de la prensa regional. A mí, Ale, me despido disculpa. entonces de cada uno de ustedes, doctor Fournier también, un abrazo, Solo a una seguir cosa más. cuidándonos. Puerto Aysén, ojo Puerto Aysén, que está aumentando sus casos, y Coyhaique también. Doctor Fournier. Sí, solo una cosa más. Le pido a la comunidad que estemos todos atentos a las publicaciones de las redes sociales, las páginas tanto de Ceremi como del servicio, para que podamos saber los lugares de vacunación, los rangos etarios en los cuales se está vacunando y puedan todos acceder a la vacuna para el coronavirus, pero también tengamos en mente la vacunación de influenza. Las temperaturas en nuestra región están bajando, están aumentando la cantidad de consultas respiratorias en todos los centros asistenciales de la región, que finalmente terminan siendo no coronavirus. Por lo tanto, nos está dando indicio de que este año, que según dicen los más antiguos de nuestra región que tienen más experiencia, se va a ser un año bastante frío, podamos estar preparados, ¿ya? Así que vacunación de coronavirus para prevenir esta pandemia y vacunación de influenza, obviamente, para prevenir lo que ya es habitual. Un abrazo a todos, cuídense mucho, por favor.